empezar con el estudio de la parte fundamental de todos los seres vivos, que es la célula. ¿Qué es la célula? Básicamente es la unidad fundamental y estructural de todos los seres vivos, es decir, desde las plantas que vemos a nuestro alrededor hasta los animales, los virus, bacterias y todo lo que tenga vida va a estar compuesto por células. Pero ¿qué sucede? Esas células van a ser un tanto diferentes. Entonces, por un lado, tenemos las células procariotas. Esas son las menos evolucionadas, aparecieron hace más de 3.500 años y son las que conforman los seres vivos de los reinos Monera y Protista. Entonces hablamos de virus, bacterias y arqueobacterias principalmente. ¿Qué sucede con esas células procariotas? Son las más sencillas de todas y se caracterizan porque el material genético está regado alrededor de toda la célula. Entonces no tengo una membrana que me delimite ese material genético. Y además carecen de organelos. ¿Qué son los organelos? Son como partes específicas dentro de la célula que se encargan de una función determinada para que la célula pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, esas células son muy sencillas y van a actuar algo así como una microempresa, donde yo solo tengo muy pocas personas trabajando y a todas esas personas les toca cumplir con todas las labores. Entonces no tengo funciones delimitadas para cada uno. Ahí todos deben trabajar en equipo para que la empresa funcione como tal. Lo mismo pasa con la célula procariota. Por otro lado tenemos las células eucariotas, que son las que poseen los seres vivos más evolucionados. Entonces ahí hablamos de hongos, plantas y animales principalmente. ¿Qué pasa con esas células eucariotas? El núcleo, o el material genético, mejor dicho, está recubierto por una membrana y se encuentra dentro del núcleo. Ahí, ¿qué hace ese núcleo? Va a ser nuestro centro de control de toda la célula y el que va a determinar en qué momento se hace cada una de las actividades vitales. Pero adicionalmente, es el que se va a encargar de la reproducción celular. Ahí se encuentra todo el material genético que va a ser traspasado de generación en generación. Adicionalmente, aparte de ese núcleo, tengo una membrana celular, que es la que delimita el borde de la célula, el que dice hasta dónde va a crecer la célula. Y es el que permite también el paso de sustancias del interior al exterior y del exterior al interior de la célula. La tercera parte es el citoplasma, que es una sustancia gelatinosa o una superficie donde se encuentran ubicados cada uno de los organelos celulares. ¿Qué son los organelos celulares? Son como los departamentos de una empresa grande donde se realizan funciones específicas. Entonces, hay una parte que se encarga de la respiración celular, otra que se encarga de toda la parte digestiva, otra se encarga de la síntesis de proteínas, y así, para que toda la célula pueda cumplir con sus funciones vitales: nacer, crecer, reproducirse y al final morir. Esa es nuestra primera clasificación, que tiene que ver con la evolución de las células. Pero tenemos otro tipo de clasificación. De acuerdo con la nutrición, las células yo las puedo clasificar en dos grandes grupos: células autótrofas y células heterótrofas. ¿Qué son las células autótrofas? Son aquellas que se encargan de fabricar su propio alimento. Es decir, no necesitan alimentarse de otro tipo de seres para poder sobrevivir, sino que ellas mismas van a fabricar a través del proceso de fotosíntesis su propio alimento. Ejemplos de esas células autótrofas: tenemos la de las algas y las de las plantas. Células heterótrofas, a diferencia de las autótrofas, se encargan o se caracterizan porque consumen alimentos de otros seres vivos. Se nutren a partir de otros. Entonces no fabrican su propio alimento, sino que necesitan buscarlo para poder digerirlo y poder sobrevivir. Entre esos que encontramos las células de los animales, las células de los hongos, que serían seres descomponedores. Bueno, esa sería nuestra segunda clasificación. Y por último, vamos a decir, bueno, ya tenemos esa clasificación de acuerdo a la evolución y de acuerdo al tipo de nutrición. Pero ¿eso qué pasa? Nosotros vamos a tener, o a partir de esas células se van a generar organismos, donde esos organismos pueden tener una o muchas células. Cuando tenemos una sola célula, estamos hablando de un organismo unicelular, que entre ellos estarían los más sencillos, que serían virus y bacterias, por lo general. Mientras que cuando hablamos de seres multicelulares, estamos hablando de esos que necesitan de muchas células diferentes, donde cada una cumple con una función específica. Entonces, ¿qué sucede? Esas células se van a agrupar para formar tejidos. Y esos tejidos me van a formar órganos. Y los órganos forman sistemas que al final me crean mis organismos. Entonces, cuando tengo muchas células que se están juntando, puedo formar seres mucho más complejos. Entre ellos estarían, por ejemplo, los seres humanos, los animales y las plantas, que están formados por
un conjunto diferente de células donde cada una se encarga como de una función determinada. Listo, chicos, esa es la parte de clasificación de las células. Espero que les haya quedado clara y que bueno, que se animen a seguirme en este curso de biología. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.